Es un gusto, un verdadero placer que esté con nosotros. Gracias, Hassan, encantado. Alfredo, ¿cómo ve usted esa posición? Repitiendo prácticamente la pregunta que le hice a Marcos, ¿usted cree que realmente fue Irán, Siria, con la ayuda de Hezbollah, los que tumbaron este gobierno de Saad Hariri? Bueno, este gobierno estaba paralizado, ya desde hace mucho no se reunía y tenían precisamente la encomienda de definir, sobre todo el ex primer ministro Saad Hariri, cuál era su postura real en relación al tribunal, que es un tribunal muy controvertido también. Aquí hay que decir lo siguiente, este tribunal nació, yo diría, muy mancillado. Recordemos que el primero que toma la batuta es un alemán, Mejlis, quien inventó a 5 falsos testigos y luego intentaron incriminar al presidente del Líbano en ese momento, Emil Lahoud, como al presidente de Siria, Bashar Assad. Luego encarcelaron a 4 generales ligados a Siria y luego resultaron que no era tal cuando ya toma la batuta este tribunal hecho y derecho, que además es un tribunal muy sui generis, porque ni es internacional ni es nacional. Y aquí defino lo que dijo Kofi Annan, que es el que a él le corresponde precisamente el lanzamiento de un tribunal que cuesta $150 millones y que no ha tenido definiciones concluyentes. Ellos mismos reconocen, el mismo Belamar, que su sentencia va a ser circunstancial. Eso es muy importante decirlo. Bueno, detrás de todo esto, naturalmente, está chocando el país. Es decir, el país está dividido en 2. Eso hay que decirlo abiertamente. Alfredo, ¿usted cree que eso está justamente fragmentando y puede llegar a tener connotaciones por fuera, como lo plantea Marcos, que puede ser realmente el epicentro de donde haya un grave conflicto en Medio Oriente, puede estallar justamente en el Líbano? Brevemente, para darle la oportunidad a Julián también. Sí, eso es un escenario que hay que tener presente. Yo, a mi juicio, en estos momentos no veo tal situación. Sería muy suicida. En estos momentos, aunque Hezbollah, que ahí yo creo que hay que corregir a quienes han dicho eso. Hezbollah no solo renunció, de los 11 ministros, 5 solamente son de Hezbollah. El restante, incluso, la renuncia se dio en casa del ex general, que es cristiano, católico maronita, Michel Aoun. Aquí hay que ser más precavidos en esta relación. Yo concluiría en esto, el Líbano es el reflejo de una lucha regional muy feroz que se está dando con la decadencia de Estados Unidos en la región y el ascenso de Irán y Turquía. Líbano es el reflejo de esa situación y cada componente interno del Líbano refleja esa situación regional. Y sobre ese punto lo vamos a analizar también. Julián Schlimmerman, de nuevo, bienvenido. Julián, ¿cómo ve usted esa posición de lo que está diciendo Alfredo en cuanto al tribunal, este tribunal internacional que está investigando justamente este crimen? ¿Usted lo ve un tribunal que está, por ejemplo, como muchos críticos y analistas internacionales lo plantean, al servicio de Israel y de los Estados Unidos? Bueno, ante todo, buenas noches, Hassan, un placer volver a estar en el programa. No coincido con esa visión. Creo que en el Líbano hubo un asesinato político severo, como significa matar a un primer ministro, el padre del actual, y en consecuencia hubo una intervención internacional para, a través de la legalidad que confiere la ONU y de su cierto prestigio en este área al menos, poder emitir una opinión imparcial, externa a las terribles diferencias y choques internos que hay en el Líbano, que hubieran politizado por completo cualquier investigación local. En este sentido, creo que precisamente porque el Hezbollah, Irán, Siria y en general los aliados temen que las conclusiones vayan a señalar, como aparentemente ha sido el caso, correctamente al Hezbollah como el perpetrador del asesinato, han creado una situación de alerta en el propio Líbano, donde de algún modo intentan, por un lado, paralizar el funcionamiento del gobierno, dar una señal a la propia población y una señal a la comunidad internacional de que con este tribunal no se debe avanzar. Es decir, de que la verdad no debe ser buscada. Y lo han hecho de un modo tal en donde no han recurrido a la violencia por el momento, pero sí a una chicana política donde mostraría, por un lado,
que el Hezbollah intenta hacerse del poder político en el Líbano, pero de manera legítima, es decir, no quiere perder legitimidad, porque podría haber recurrido a las armas, cosa que por el momento no ha hecho. No ha hecho, bueno. Así que en ese sentido creo que el tribunal debe emitir su opinión, ya se ha venido postergando por mucho tiempo para tener un cuidado en el impacto que esto tendría en la realidad libanesa, pero bueno, frente a este hecho creo que se precipitan las cuestiones, ¿no? Mire, para darle también amplitud a este debate, los invito a ver las declaraciones que ha dado también uno de los ministros dimitentes en el Líbano. Veamos. Hoy el país está sujeto a algunos acontecimientos. Hubo un esfuerzo árabe, le dimos una oportunidad y hemos tratado de manera positiva. Debido a la intervención norteamericana y porque la otra parte no fue capaz de superar la presión de Estados Unidos, esta empresa estaba inactiva. Hoy es necesario que los libaneses, a través de las instituciones constitucionales, hagan frente a estos obstáculos para buscar una solución. Ahí hay un tema importante, Marcos, y es en el contexto también de las responsabilidades. Era muy fácil acusar inmediatamente a Israel y Hezbollah en ese sentido, lo trató de hacer desde un inicio, teniendo en cuenta también que se planteaba inicialmente que había sido Siria quien estaba detrás de este homicidio, y ahora lo que sucede es que se está volteando la carta y se está mostrando a Hezbollah como el responsable de este asesinato. Mire, Hassan, en el tema del asesinato de Hariri, que Siria ha apoyado permanentemente a Hezbollah. Todo el armamento que Hezbollah tiene lo tiene gracias al apoyo de Siria, aunque es armamento iraní, a través de Siria es que este armamento llega a Líbano, y si Siria quisiera ahorcar a Hezbollah, posiblemente pudiera hacerlo. Por lo tanto, es muy difícil pensar que Hezbollah se mueve en ese sentido solo, sin el apoyo sirio, y que en el caso del asesinato de Hariri, si fuera Hezbollah responsable, que lo hubiera hecho a motu propio, sin conocimiento de el servicio de inteligencia sirio, que a pesar de la retirada de Siria en el año 2005, sigue permanentemente presente ahí. Y lo que decía Julián ahorita, es poco a poco Hezbollah ha venido tratando de tomarse el poder en el Líbano cada vez más cerca. Recuerde que hay dos resoluciones del Consejo de Seguridad, del 1551 y 1701, que ordenan el desarme de Hezbollah, cosa que no solo no ha ocurrido, sino Hezbollah es más armada, no solo que el ejército libanés, sino que la mayoría de los ejércitos de Medio Oriente. Por lo tanto, Hezbollah está consiguiendo un proyecto propio, alejado de los intereses de la nación libanesa. ¿Usted está de acuerdo, Alfredo, con lo que está diciendo Marcos? No. No estoy de acuerdo ni con Marcos ni con el señor Lieberman, porque no conocen el Líbano, no conocen la mecánica interna de este país. Si nosotros escucháramos lo que dicen los dos, hoy estuviéramos en una guerra civil. No creo que se dé la guerra civil. Hay mucha responsabilidad a pesar del juego interno que es constitucional. Hasta Estados Unidos reconoció que Hezbollah recurrió a un ardid constitucional, es decir, se tiene derecho a que renuncien 11 ministros, y esto obliga a llamar a que renuncie el actual primer ministro Saad Hariri, y a convocar a un nuevo primer ministro en base a las consultas que se dan con el Parlamento. Estamos hablando de un juego parlamentario exquisitamente depurado. Es decir, aquí lo de la guerra civil, eso hay que dejarlo de lejos. Que yo aquí quiero hacer un paréntesis. Sería suicida que alguna de las dos partes lleve y estire a tal grado esta cuerda que lleve precisamente a la debacle del Líbano. Que les doy un contexto. En estos momentos de la crisis económica mundial, el Líbano estaba teniendo una situación boyante en economía. Pocos países en el mundo tienen el crecimiento económico que tiene el país, pese al impasse que se ha dado con el tribunal. Y luego, a nivel de bienes raíces, es de los países que más han subido, y su banca tiene 130.000 millones de dólares en estos momentos, en un país que tiene un Producto Interno Bruto de 30.000. Estamos hablando que estas capitales se fugarían. A nadie le conviene un conflicto. La mecánica libanesa no es como la plantean, con todo mi respeto, Julián y Marcos, que se ve que no conocen el Líbano. La mecánica libanesa es de consenso. Se tiene que dar entre tres partes, entre los chiitas, los sunitas y los cristianos.